Más que esmeralda, piedras preciosas. Tu identidad va más allá de tu nombre. Eres más por Cristo. Y aunque mi nombre, Esmeralda, significa joya preciosa, la que hace la voluntad de Dios es más preciosa que una joya preciosa. Te invito a conocer tu propósito en Dios y brillar junto a Esmeralda Morales. Bienvenida a tu podcast favorito. Más que Esmeralda. Comenzamos. Te dejo con tu amiga Esmeralda Morales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esmeralda Morales y sé bienvenida a tu podcast favorito llamado Más que Esmeralda. Y es para mí un honor poder estar una semana más con un episodio más en donde sin duda alguna el Señor hablará a nuestras vidas. Así que te invito a que puedas ponerte muy cómoda, te traigas tu libreta y juntas podamos aprender lo que Dios hoy tiene para ti y para mí. El tema de hoy titulamos a este episodio como Toda oídos. Y sí, una mujer sabia tiene que tener cuidado en lo que oímos. ¿Y alguna ocasión has escuchado el siguiente diálogo? Tú no me estás escuchando. Sí te estoy escuchando. ¿Alguna vez has sido partícipe de un diálogo como el que te acabo de comentar? En el episodio pasado hablamos acerca de la importancia de nuestras palabras y de lo que sale de nuestra boca. Y sí, es muy importante, pero ¿sabes? También es muy importante la comunicación. Y la comunicación está formada de dos partes importantes: escuchar y hablar. Pero vamos a iniciar definiendo estas dos palabras claves que estaremos tocando en este episodio. Escuchar, en el diccionario nos dice que es percibir con el oído los sonidos. Y escuchar en el diccionario nos dice que es prestar atención a lo que se oye. Teniendo clara estas dos definiciones, es más sencillo poder entender lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Muchas veces oímos, es decir, nos percatamos del sonido, mas no escuchamos porque no prestamos atención. Oír es algo que ocurre sin que lo percibamos. Es decir, cuando nos acostamos y ponemos nuestra alarma que nos despierte a las 5 de la mañana y nuestro oído escucha y tiene una reacción, se levanta y empezamos a hacer nuestras actividades. O cuando quizás nuestros hijos nos hablan por la noche, nuestra familia nos habla por la noche, percibimos el oído, pero lo hacemos inconscientemente. Sin embargo, escuchar es un proceso un poco más complicado, pero no imposible, así que prestemos mucha atención. La diferencia de oír y escuchar tienen que tener una diferencia entre sí y es prestar atención. Es decir, tú hoy puedes escuchar este podcast y percibir solo un sonido, pero si tú te sientas o concentras tu mente a escuchar, entonces le entenderás, entonces le entenderé. A eso se refiere poder prestar atención. Todas podemos escuchar, pero muy pocas tenemos la habilidad de escuchar, de prestar atención a un diálogo, a una plática y más a la palabra de Dios. Dios en la Biblia nos aconseja acerca de que seamos buenas escuchadoras y que seamos tardas para hablar. Y quiero compartirte este versículo del libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 5 nos dice: que el sabio escuche estos proverbios y se haga más sabio. ¿Cómo encontramos el éxito de nuestra vida como mujer? Escuchando los consejos que vienen no de una amiga, no de una persona, sino los consejos sabios de Dios. Este de Proverbios está impresionante porque dice que la mujer que escucha los consejos de Dios se hace más sabia. Y también en Santiago nos escribe lo siguiente, Santiago 1:19 en la Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y
Y a veces como mujeres somos todo lo contrario, somos más prontas para hablar, que nos escuchen, que nos estén escuchando, porque nos gusta que nos escuche, ¿verdad? Que nos escuchen, quizás en una conversación de una amiga, en la conversación con nuestro novio, con nuestro esposo, con nuestra familia. Nos gusta mucho hablar. En el episodio pasado vimos que a las mujeres nos gusta hablar 3 veces más que los hombres, pero la Biblia nos aconseja que seamos prontas, rápidas para escuchar y tardas para hablar. Las mujeres sabias tenemos que ser maestras del arte de escuchar. Pero, ¿cómo comenzamos? Tenemos que comenzar por lo primordial. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nuestra relación con Dios a veces se parece mucho a un monólogo. Llegamos y en la mañana nos acercamos a Dios y le presentamos una lista grande de nuestras necesidades, peticiones, deseos y problemas. Y cuando terminamos de decir esa gran lista, nos paramos y decimos amén y proseguimos a hacer todos nuestros quehaceres. Ahora, te invito a que hagamos un ejercicio de imaginación. Imagina que tú pones 2 sillas. En una va a estar sentado Dios y en la otra tú vas a estar sentada. Llegas a Él y empiezas a decirle tu lista de necesidades, problemas, circunstancias a Dios. Y Él te escucha pacientemente. No revisa su celular, no está bostezando, no está checando su reloj para ver la hora. Te está prestando toda la atención como realmente a las mujeres nos gusta que lo hagan. Y al terminar tu lista de todas estas peticiones, te levantas. Pareciera que ahora es el turno de Dios para que hable a nuestras vidas, pero no nos decidimos a quedarnos. Nos paramos y seguimos haciendo todas nuestras actividades. ¿Cómo se queda Dios ante esta situación que te estoy planteando? Y sí, es un ejercicio de imaginación, pero es algo real que está pasando en las vidas de las mujeres. Somos muy convenencieras. Nos gusta que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar lo que Dios tiene para nosotras, lo que Él nos quiere decir, no lo hacemos. Hoy Él anhela que podamos escuchar su voz, que prestemos nuestro corazón, que prestemos nuestra mente, que no nos distraigamos por nada, ni por nuestro celular, ni por nuestro reloj, ni por las tareas y labores de nuestro hogar, que seamos mujeres que prestemos atención. Amiga, quiero preguntarte, ¿qué nos ha hecho pensar que es más importante nuestras labores del hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, que escuchar la voz de Dios? ¿Qué nos ha hecho pensar esto? Si bien es cierto, de este lado de la eternidad no podremos escuchar su voz audible, pero ¿sabes? Él nos ha dado muchas herramientas en donde podemos buscarle y entonces disponer nuestro corazón para escuchar su palabra, para escuchar su voz, para escuchar lo que Él anhela de nosotras. Y el problema es que no nos detenemos a escuchar, a prestar atención. Y entiendo que en el mundo en el que nos encontramos es un mundo agitado, es un mundo apresurado, es un mundo en donde es más importante el trabajo y tengo que llevar a los niños y tengo que cocinar y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y nos llenamos de tantas actividades que solo queremos que Dios nos escuche nuestras peticiones, que Él nos preste atención, pero cuando ya se lo externamos, ya, hasta ahí para nuestra relación con Dios. Y nos empezamos a enfocar en otras cosas. Y ¿sabes? Al hacer esta acción, se nos hace más complicada la vida. Porque decimos, es que ya lo oré, ya le pedí a Dios por mi necesidad y veo que no se soluciona. La pregunta es, si no estás viendo respuesta a tu oración, a lo que le estás pidiendo a Dios, detente un momento a preguntarte, ¿yo sé lo que Dios quiere para mi vida? Quizás estoy pidiendo que Dios me dé un trabajo en tal empresa, ¿no? Y lo estoy orando y nada más yo pido y nunca lo escucho. Y por no escuchar la voz de Dios, me estoy tan enfocando tanto en eso cuando los planes de Dios no es que entre a tal trabajo, en tal empresa. ¿Sí me explico? Hoy necesitamos entender
que es necesario que escuchemos la voz de Dios. Hoy quiero decirte que Dios anhela con su corazón que tú y yo escuchemos. Él está dispuesto a escucharnos a nosotras en todo momento. No importa el día de la semana, no importa la hora, Él nos va a escuchar. Pero quiere que tú y yo prestemos oído a lo que Él quiere decirte a tu vida, a mi vida. Quiero compartirte lo que nos dice el libro de Salmos en el capítulo 81, versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Hoy apropiate este texto que Dios te dice hoy a ti. Oh, di tu nombre. Oh, Esmeralda, si me escuchara. Oh, Esmeralda, si me siguiera y caminara por mis senderos. Cuando nos detenemos a escuchar la voz de Dios, comprendemos qué es lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra área laboral, para nuestra área amorosa. Cuando detenemos a escucharnos, Dios nos revela lo que tiene para nosotros. Pero cuando nos pasamos de largo y solo queremos hablar y hablar y no escuchar, nos perdemos de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotras. En la Biblia encontramos a dos mujeres. Y te voy a contar un poco acerca de esta historia. Era Marta y María. Marta se afanaba por tener su casa muy arreglada, tener quizás una buena comida, porque, ¿sabes? Iba a venir Jesús a su hogar. Mientras tanto, María, cuando Jesús llegaba, se presentaba en humildad y prestaba todos sus oídos y prestaba toda su atención para escuchar las enseñanzas de Dios. Sin en cambio, Marta se apresuraba a barrer, a limpiar, a tener todo impecable. ¿Qué postura tenemos nosotras? ¿De Marta o de María? Y hay que ser muy sinceras. Muchas veces tenemos más la tendencia a ser esas Martas, que queremos ocuparnos de todo, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros hijos, de la escuela, de todo. Y prestamos muy poca atención o algunas veces nula atención a la voz de Dios. Qué bendición tenían estas dos mujeres, ¿no? Escuchar audiblemente a las enseñanzas de nuestro Dios. Pero hoy tú y yo tenemos esa misma oportunidad, escucharle. No importa si estamos en China, no importa si estás en tu trabajo, no importa en dónde tú estés, pero cuando tú prestas y tienes esta intencionalidad de escuchar la voz de Dios, estoy segura que Dios hablará a tu vida y que habrá una gran transformación. Nos queda claro, ¿verdad, amiga?, que oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar es prestar atención. Pero sí, si bien es cierto, escuchar trae sus implicaciones, trae sus letritas en chiquito. Debemos de analizar lo que escuchamos, considerar lo que escuchamos y interiorizar lo que escuchamos. Mi consejo es que a partir de hoy, que tú vayas a un culto de tu congregación o tengas un tiempo con Dios en tu hogar, prestes toda tu atención. Y un tip que te voy a pasar es que lleves a la iglesia un cuaderno especial en donde anotes lo que Dios habló en esa predicación, en ese culto, en ese momento con Dios, en tu libreta. No nos confiemos de nuestra memoria, porque hoy podemos repetir lo que hoy estamos hablando, pero mañana se nos olvida. Entonces es muy importante y es un gran tip llevar anotaciones. Dios hoy habló esto a mi vida. Y cuando nos enfrentemos a una situación complicada, vamos a ir a ese cuaderno y vamos a ver, Dios me dijo esto, y te traerá paz, y te traerá consuelo, fortaleza y ánimo. Y es importante no solo anotarlo, no solo que se quede en nuestra libreta, sino llevarlo a cabo. Mira lo que nos dice Santiago, capítulo 22, versículo 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos,
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oído olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El libro de Santiago nos dice, no seas mujer oidora, que no hace lo que escuchó, sino que seamos oidoras que escuchan, que prestan atención y que lo llevan a práctica. Oidoras, hacedoras de la palabra de Dios. Que se vea en nuestras acciones que estamos teniendo un momento con Dios, que estamos yendo a la iglesia no porque seamos perfectas, sino porque tenemos que buscar al que es perfecto, porque el que es perfecto tiene que perfeccionar en nuestras vidas y está dispuesto a hacerlo, pero que ahora nuestra responsabilidad sea hacerlo cuando ya no estamos en la iglesia, en nuestro trabajo y en todas las áreas de nuestra vida. Porque si no lo hacemos de esta manera, la misma palabra de Dios nos dice que nos engañamos, no al pastor, no a la líder, no a la congregación, nos engañamos a nosotras mismas, ni siquiera a Dios, sino a nosotras mismas, porque de antemano Dios lo sabe todo. Quiero leerte otra porción de la palabra de Dios allí en Marcos capítulo 4, versículo 24 al 25, la Nueva Traducción Viviente. Pon mucha atención. Dice, en una ocasión, cuando hablaba a los que le seguía, les dijo, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento se les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Es fuerte esta palabra, pero dice esta porción de la palabra de Dios, presten con mucha atención, seamos escuchadoras de la palabra de Dios, para que entonces al escuchar lo que Dios quiere para nosotras seamos más sabias. Y aún el Señor nos siga dando más, pero si no activamos esta parte de escuchar con atención, el Señor nos quitará aún lo poco que entendemos, lo poco que hay en nuestro ser. Y por supuesto que eso es lo que Dios no anhela para nosotros. Dios anhela que crezcamos en todas las áreas de nuestras vidas. Y justo por eso hoy estamos tocando este maravilloso tema. Así que vayamos haciéndole un examen a nuestro corazón, a lo que hay en él y pidámosle que Él siga hablando en nuestras vidas. Ahora, ¿queda claro hasta este punto? El segundo punto que debemos de tener en claro es escucha el consejo. Y hay un refrán que dice lo siguiente, el que no oye consejo no llega a viejo. Y quizás a lo mejor tú has escuchado en algún momento este consejo. Y es muy cierto. A veces no aceptamos el consejo de parte de Dios hacia nuestras vidas o de alguna persona que es usada por Dios, por supuesto, y no lo aceptamos, nos cerramos y adivina qué, cometemos muchos errores. Y vamos de error tras error tras error porque no ponemos atención al consejo. Quiero leerte lo que nos dice Proverbios capítulo 19, versículo 20, que nos dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabia el resto de tus días. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección. Una mujer sabia, mi querida amiga y hermana, escucha consejos. Pero claro, no de cualquier persona, sino de una persona guiada, dirigida por Dios y que también su vida dé testimonio de que Cristo vive en ella y que de esta manera podemos tomar el consejo que viene de esta persona. Si no tiene estas características, no lo escuches. Como hijas de Dios,
Claro que no podemos buscar un consejo en la oscuridad, no. En el mundo tampoco hallaremos un buen consejo. Es por eso que también aquí se incluye un tema también y muy importante, y es acerca del yugo. No puedes tomar un consejo ni va a ser para tu beneficio si vas y se lo preguntas a tu amiguita chismosa, a tu amiguita que no tiene a Dios, porque obviamente su perspectiva y su visión es totalmente diferente a la visión de una mujer que teme a Dios y que tiene a Dios en su corazón. Así que seamos sabias. No busquemos consejo en donde no recibiremos un buen consejo. Vayamos a personas que sin duda alguna el Señor usa en gran manera para darnos consejos y sobre todo, como vimos en el punto anterior, vayamos a buscar a Dios, que es nuestro mayor consejero, el consejero por excelencia. Ahora, ya todos tenemos claro que es importante escuchar los consejos de personas que den un buen testimonio, de personas que sobre todo tengan temor de Dios y que tengan a Dios en el corazón. Pero de nada nos sirve ir por el mundo pidiendo consejos a personas que Dios usa si solo se quedan en nuestros oídos y no los llevamos a la práctica. De nada nos sirve ir y ser aconsejadas si no tomamos esa decisión de practicarlo. En Proverbios capítulo 13, versículo 18. 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. No queremos ser mujeres avergonzadas ni mujeres de pobreza por no tener en cuenta los consejos. Así que si vamos a pedir un consejo, prestemos atención, llevémoslo a la práctica. Y este tercer y último punto que tocaremos es, tenemos que prestar nuestros oídos, ¿sí? Una mujer sabia debe prestar su oído o sus oídos a beneficio de escuchar a una mujer, de escuchar el problema quizás de alguna amiga, de alguna compañera del trabajo, de alguna hermana de la congregación. Y yo entiendo que a veces evadimos, ¿no? No nos gusta escuchar porque decimos, híjole, tengo que hacer la comida, tengo que ir para allá, tengo que hacer aquello, tengo que hacer allá. Y si me pongo a platicar me va a quitar tiempo y ya se me fue el día. Y así hablamos, parece que nos estamos escuchando, ¿no? Pero es importante escuchar. Quizás habrá alguna amiga que solo necesita es que tú la escuches y por eso se acerca a ti. Que hoy podamos ser maestras del arte de escuchar. Quizás esa amiga que se acerca a nosotros no necesariamente quiere que le solucionemos su problema porque no somos el Espíritu Santo, porque no tenemos el poder de Dios. Ni siquiera quiere que le demos un consejo. No, solo quiere que tú le prestes atención a su necesidad, a su problema, a su situación. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando le hablamos por teléfono a las que tenemos una abuelita o un abuelito, no? Tenemos que estar conscientes de que si le vamos a hacer una llamada, tenemos que tener el tiempo suficiente para prestar atención, para prestar nuestro oído y escuchar lo que el abuelito, la abuelita o la persona mayor quiere decirnos, ¿no? Porque sin duda alguna, en esa edad muchos viven en su casa y están solos y cuando tú les haces una llamada, ellos quieren hablar y que tú los escuches, ¿no? Y sabes que al hacer la llamada estás consciente de esto, ¿no? Y a veces no lo hacemos porque decimos, ay, es que me repite 3 veces la misma historia, ¿no? Dios nos manda que como mujeres sabias tenemos que dominar el arte de escuchar para beneficio de otras mujeres. Por aquí, advertencia, mi querida hermana. El prestar oído, por eso dije que una mujer sabia presta su oído. Tenemos que ser sabias a qué lo prestamos, porque sin duda alguna habrá mujeres, amigas, personas cercanas que solo se querrán acercar a ti a contarte el chisme de la vecina, de la hermana, y no,
A eso no debemos de prestar nuestro oído. Y vendrá un tema justo en este podcast más adelante acerca de esta parte que te estoy comentando, pero quiero que quede claro para que no se malinterprete esto. No debemos de prestar nuestros oídos a temas que no son involucrados con nosotros, a temas que al lugar de ser de bendición para la persona hacia nosotros y nosotros hacia la persona, nos llevan a cometer pecado, a deshonrar a Dios. Así que tengamos cuidado. Por eso yo te estoy diciendo, cuando una amiga viene con una necesidad porque tuvo un problema en su trabajo, en la escuela, en la circunstancia que ella te cuente, presta su oído y sé sabia. Sé sabia en cómo vas a contestar, sé sabia en cómo vas a escuchar, sé sabia en cómo vas a actuar. Así que esta es la advertencia. Así que ahora, a partir de hoy, si una amiga con una necesidad viene a ti, a que tú le escuches, no seas la primera de, híjola, yo también paso por esto. No, guardemos silencio, prestémosle atención y Dios irá poniendo en nuestros corazones cómo hacerle, cómo actuar, cómo hablar, cómo reaccionar. Esto es bastante importante y debemos de aprenderlo. Quiero dejarte con esto último y con esto terminamos el podcast. Practiquemos un poco más, todos los días, constantemente y sobre todo pidámosle a Dios oídos y un corazón que sepa escucharle. Y bueno, hasta aquí dejamos este podcast. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjame en los comentarios. También me puedes escuchar a través de Spotify como nos encontramos como Más que Esmeralda, pero también a través de Facebook como Esmeralda Hernández y también en Instagram como Esmeralda Morales y también me puedes dejar un comentario aquí en YouTube. Yo te estaré leyendo y contestando si tienes alguna pregunta o duda. Ha sido de mucha bendición este episodio. Sin duda alguna, sé que Dios ha hablado a tu vida y a mi vida. Seamos oidoras, hacedoras de la palabra de Dios. Que tengas una excelente semana, que el Señor te bendiga y nos vemos en el episodio de la siguiente semana. Yo soy Esmeralda Morales y este ha sido el podcast Más que Esmeralda. Dios te bendiga, la paz de Dios.